Hebreos capítulo 11, versículos 5 y 6. Al final del versículo 5, cuando se nos habla de Enoc, se nos dice que este hombre tuvo testimonio de haber agradado a Dios. La vida de este hombre llamado Enoc agradó a Dios. Y el versículo 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario, o sea, es una condición necesaria, que los que se acercan a Dios crean que existe, y no solo eso, sino que es galardonador de los que le buscan. Que Dios tiene buena voluntad y es capaz y está dispuesto a ayudar, a bendecir a aquellos que le están buscando. Creo que en la lectura de los evangelios te debes haber dado cuenta que Jesús le dio un lugar muy importante al concepto de la fe. Ayer veíamos que el centurión fue felicitado públicamente por la confianza que tenía en el Señor y que además lo puso como ejemplo ante todos los que estaban ahí y dijo así, enfrente de todos, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Como si Jesús les estuviera gritando a todos, incluidos sus discípulos, esto es lo que estoy pidiendo. Esta actitud es la que yo estoy necesitando. Esto es lo que me agrada. Podemos decir que ese centurión, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. La misma Biblia da testimonio de que agradó a Dios. Su actitud, su confianza, su corazón le agradó a Jesús. También está el caso que platicábamos de la mujer cananea o sirofenicia, que de pronto Jesús se voltea y le dice, oh mujer, grande es tu fe. También ella fue felicitada. Podemos decir que tuvo testimonio, la Biblia da testimonio, de que esa actitud de ella agradó a Jesús, que es Dios mismo hecho carne. También están otros casos en donde Jesús señaló a personas y les dijo, como la mujer que tocó el manto, mujer, tu fe te ha salvado. No porque la fe te salve en sí misma, sino como diciendo, en el sentido que se debe interpretar el lenguaje ahí, esa actitud permite que haya venido la salvación a tu vida. Como cuando alguien le dice a otro que se iba a caer, qué bueno que gritaste porque tu grito te salvó. Bueno, es que por el grito lo oyeron y lo cacharon. El que lo salvó fue el que lo cachó. Pero si no ha gritado, no lo cachan. Entonces tuvo que ver mucho. Tu fe. Y a otra mujer pecadora, muy pecadora por cierto, también le dijo, tus pecados te son perdonados. Tu fe. Y también dice que cuando llegó el paralítico y lo bajaron, Jesús, al ver la fe de ellos, caramba, ¿cómo se verá la fe? Al ver la fe de ellos, con rayos X, además de ver que estaban ahí esforzándose por meterlo por el techo, ¿qué habrá visto el Señor? Pues debe haber visto una actitud de confianza, ¿verdad que sí? De que hay un Dios y que el que los busca es bendecidor, que es bueno, que tiene buena voluntad, que es galardonador. Al ver Jesús la fe de ellos, y le dijo al otro, que también tenía esa preciosa fe, tus pecados te son perdonados. Así, por todas partes en los evangelios, salta vez tras vez ese concepto, la fe y la fe, y se nos pone en un lugar muy en alto. Hoy vamos a estudiar el lugar que ocupa la fe en el Nuevo Testamento, porque sí es muy fuerte el contraste. La palabra fe se encuentra poco en el Antiguo Testamento, a comparación de en el Nuevo. Y el tema hoy es el lugar de la fe en el Nuevo Testamento. Una vez que has revisado esos evangelios, después entras a las epístolas y también miras que se habla de fe en Hechos y se habla de fe en Romanos hasta el cansancio y en Pedro y en las epístolas y te habla mucho de fe. Así es que comencemos por definir primeramente qué quiere decir la palabra fe. La palabra fe en el griego tiene dos acepciones. Una es pistis, con S, pistis, y la otra es pisteu, pisteu. Pistis
una, y pisteu, la otra. El significado de las dos es simplemente confianza. Confianza. Como del tipo de confianza que se le brinda a una persona. O como el crédito que se le da a las palabras de una persona, ¿no? Es que yo confío mucho en lo que me dijo mi padrino, ¿no? O sea, le das crédito a sus palabras. Pero es el tipo de confianza que se deposita en una persona. No es un simple conocimiento intelectual de que algo sucedió. Esto es muy importante. O sea, algo sucedió, esto es nada más información. No, esto es confianza, como la que tú puedes depositar en un amigo, en un familiar o en una persona digna de ella. Esta palabra fe o su similar creer en el Nuevo Testamento se menciona más de 500 veces. Fe y su similar creer se menciona más de 500 veces en el Nuevo Testamento. Y por cierto, se le dan las más grandes alabanzas de parte de Dios y de parte de los que están escribiendo el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, a los que la poseen o a los que tienen ese tipo de actitud. Muchísimas de las ocasiones que se menciona fe es con relación al nuevo convertido. Se habla mucho de la fe y del nuevo convertido. En cambio, la palabra arrepentimiento y una que es parecida, conversión, se menciona 70 veces aproximadamente en todo el Nuevo Testamento. 70 veces aproximadamente. Y pocas veces se relaciona el arrepentimiento a gente que ya nació de nuevo. Pocas veces se relaciona el arrepentimiento con gente nacida de nuevo. O sea, digamos que cuando el Nuevo Testamento habla de arrepentimiento, por lo general, Dios se está refiriendo a gente impía. Y a las pocas excepciones, a gente convertida que llegó a caer en un pecado. Pero por lo general, cuando se habla de arrepentimiento y se predica arrepentimiento, pues es al impío. Y la fe, cuando se habla de ella, la gran mayoría de las veces tiene que ver con el cristiano. Podríamos decir que es muy importante el arrepentimiento entonces para los inconversos. Es el primer paso, ya lo hemos visto, para poder entrar al reino de los cielos. Pero el justo no vivirá por el arrepentimiento, no hemos leído eso en la Biblia, sino que el que ha sido salvo ha de vivir dependiendo de Dios cada día en ese aspecto que es la confianza. ¿Por qué esta relación? Si te das cuenta es de 7 a 1 la proporción. O sea, 7 veces a 1 es fe a arrepentimiento. Bueno, porque Dios quiere darnos un mensaje que Él se quiere relacionar con el hombre a través de la confianza solamente. Esa es la forma que Dios ha escogido para relacionarse con el hombre. Para basar una relación personal. Dios ha dicho, y lo grita en el Nuevo Testamento por muchas partes, que Él se va a relacionar contigo en base a una relación de confianza. Solo así se va a relacionar. El arrepentimiento es bueno, es un mandato y es importante. Pero el arrepentimiento no lo es todo. De nada sirve, en todo caso, un arrepentimiento que no viene acompañado después de una genuina fe. No sirve. Entonces, que quede muy claro que si viene más de 500 veces esta palabra, fe o creer, que significa confianza, y que si Jesús felicitó y dio testimonio de que le agradaba mucho a la gente que tenía esa confianza en Él, y si además se dice que sin fe es imposible agradar a Dios, este no es un asunto minúsculo, no es un asunto pequeño o sin importancia. Viene a ser la gran base de la relación del cristiano con Dios. Podemos decir que un creyente quizás debería de gastar sus energías 7 veces más en edificar su fe que en andarse arrepintiendo. Pues se supone que ya se arrepintió inicialmente, y si no está viendo ahorita pecado en su vida,
pues no tiene nada de qué estarse arrepintiendo. Pero aquello que sí lo necesita mucho es estar edificando su fe. Quiero mostrar varios pasajes como ejemplo que nos muestran la importancia en el Nuevo Testamento de la fe, sobre todo en el cristiano. Primera de Pedro 1:5. Ahí dice que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Somos guardados por el poder de Dios, guardados del pecado, de este mundo, etc. Por ese poder, solo por medio de la fe, para alcanzar aquella herencia. Primera de Pedro 1:7 dice que esa fe es más preciosa que el oro. Claro, ¿cómo no lo va a ser? Pues si por esa fe somos guardados por el poder de Dios para alcanzar aquella gloria, esa fe es preciosísima más que el oro. Romanos 11:19 dice que por la fe estamos en pie ante Dios. En otras palabras, es lo mismo de Hebreos 11. Todos aquellos que tienen esa fe están de pie ante Dios, o sea, están en buen estatus ante Dios, agradan a Dios, son virtuosos ante Dios, sus vidas son buenas ante Dios. Por la fe estáis en pie, dice. Viendo que es tan importante la fe o confianza, entonces vemos por qué Satanás enfocó su ataque contra Pedro precisamente en destruir su confianza. Ya que el Señor dijo: Pedro, yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y también por eso dice Hebreos 10:35, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. O sea, la confianza. Sin fe es imposible agradar a Dios. Haga lo que haga una persona, diga lo que diga, vaya donde vaya, si no tiene confianza en Dios, esa confianza que estamos explicando, su vida sigue siendo una abominación ante Dios. No lo agrada en nada. No está en pie ante Dios. No tiene buen testimonio de agradar a Dios. Cuando Dios lo ve, dice: este es un impío. Y todas sus obras son abominación. No importa que predique, no importa que testifique, no importa que haga misericordia a los enfermos o a los pobres o a los desamparados. No importa que haga grandes esfuerzos, que ore, que rece, que ayune, que cante, que asista, que lea. Si le falta la confianza, su vida no agrada a Dios. Punto y se acabó. Y es más, es imposible agradar a Dios si no se tiene esa confianza. Porque Dios ya ha determinado, y se lo está enseñando a la humanidad en el Nuevo Testamento, que Él va a basar una relación personal solamente por la confianza. Él quiere gente que confíe, que tengan confianza en Él. No solo que le tengan miedo, eso es normal cuando conoce su carácter, pero que además de tenerle temor, le tengan confianza a Él. Que confíen en su buena voluntad de ayudarlos y de bendecirlos y de los buenos propósitos que tiene para ellos. Aquí no estamos hablando hoy en sí de la fe de los milagros, estamos hablando simplemente de la fe. Estamos hablando de la confianza natural para tener una relación con Dios. Hebreos 3:14, si me acompañas, dice algo sorprendente acerca de la fe. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Vamos a volverlo a leer porque es muy importante. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza, pistis, fe, del principio. ¿Qué nos está diciendo? La primera parte es una condicionante, o una condición de. Y nos dice que somos hechos participantes de Cristo, o sea, que tenemos una relación con Cristo y de su reino, y partícipes con Él, con una condición. Con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. ¿Cuál es nuestra confianza del principio? Pues se refiere a esa fe inicial que deposita en el Salvador todo aquel que se ha arrepentido y que viene a Él. Cuando dijo: Señor,
confío en que tú moriste por mí. Y confío en que tú eres bueno. Y confío en que me amas, ¿no? Porque ya me lo mostraste al morir por mí. Confío. Esa fe inicial no ha de irse hacia abajo conforme alguien camina. Esa fe inicial ha de mantenerse viva, porque si se pierde, dice aquí que ya no somos hechos participantes de Cristo. Vas a perder el estar en su reino, es lo que nos está diciendo, y además vas a perder tu relación con Él. O sea que la incredulidad de esta que estábamos viendo, simple y sencillamente, te excluye, espiritualmente hablando, de Cristo, de tener ninguna relación personal con Él, ni con su Espíritu Santo, ni nada. Aunque estés dentro de una religión, o que vayas a un grupo en donde se predique una doctrina sana. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Ha de mantenerse viva esa fe. La persona no ha de estar desconfiando de su buena voluntad, porque si no, deja de estar unida a Cristo. Ok. Viendo que es tan importante la fe, podemos decir y entender que Pablo, el apóstol, por eso confirmaba las iglesias en la fe. Cuando iba en algunos viajes apostólicos, ya estaban establecidas las iglesias, y ministraba, las establecía, que se fundaran bien en su confianza en Cristo, que no dudaran para nada. Y en resumen, en el Nuevo Testamento, la fe es puesta en un lugar muy alto, y por decirlo así, es la gran clave por la cual Dios se va a relacionar con la gente, por medio de la confianza. Todas las cosas espirituales se hacen por medio de la fe. Las más grandes alabanzas vienen para el que cree, tiene testimonio de haber agradado a Dios, Cristo mismo los pone como ejemplo, etcétera, etcétera. Pero los peores anatemas y las peores maldiciones se enumeran para aquellos que no tienen confianza en Dios. La fe está por sí misma en un lugar de preeminencia. Te voy a mostrar otros textos. ¿Qué tan importante es la confianza? Bueno, el perdón de pecados inicialmente ocurre solo por medio de la fe. De nada le valdrá a nadie arrepentirse y seguirse arrepintiendo si en un momento dado no va a confiar que Jesús le perdona de sus pecados, porque la Biblia así lo dice. No sirve de nada. Aunque ya no haga lo anterior, tiene una deuda y no tiene con qué pagar esa deuda. Y si no recibe el testimonio de que el Hijo murió por él y que él pagó esa deuda, de nada le vale su arrepentimiento. Aún el cristiano, si llegase a pecar, tiene que volver a creer en un sentido para poder ser perdonado de nuevo. Y eso nos lo enseña 1 de Juan 2:1. Hijitos, si alguno hubiere pecado, y les tiene que recordar, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados. Quisiera yo saber qué hace el apóstol Juan, volviéndoles a recordar o a predicar a Cristo, a alguno que pudiera haber pecado a esa iglesia donde él escribió, que ya era salvo. ¿Por qué le tiene que volver a recordar a Cristo? Porque no hay perdón sin confiar en Cristo. Él está recordando que hay alguien que pagó tu deuda. No sea que ese cristiano en su pecado se oscurezca tanto que ya no haya Cristo, que se le olvide que hay un Cristo, o peor, que empiece a tratar de justificarse por sus propias obras o por su arrepentimiento. Y que después de haber cometido un pecado, lo cual debe de ser una cosa muy excepcional, según dice ahí, hijitos, si alguno hubiere pecado, está hablándole a los cristianos, ¿no? No dice, hijitos, como todos pecáis diario, ¿sí? Hijitos, cuando todos hubierais pecado, o como todos pecáis todos los días, sino, hijitos, si alguno, uno, entre toda la iglesia, hubiere pecado, o sea que hubiese sucedido lo excepcional, lo raro, lo extraño, lo que no es la norma, sino la excepción en su vida, pero que hubiera acontecido que cometiera un pecado, una transgresión, si hubiera sucedido así, y después se pone a predicarle a Cristo, y a recordarle, por el Espíritu, que hubo alguien que pagó su deuda, asumiendo obviamente el texto, que la persona ha confesado, y además le tiene que decir que hay uno que es fiel y justo, ahí mismo en el primer capítulo, para perdonar, que es fiel y justo. No sea que ese que cometió pecado, ya no sepa qué hacer, una vez siendo cristiano y que cometió pecado. No sea que diga, bueno, ya no lo voy a volver a hacer. ¿Y qué? ¿Y la deuda? ¿Qué hubo? ¿Y la ofensa? ¿Tampoco ya? ¿Ya porque no lo vas a volver a hacer, ya automáticamente va a ser inocente? Por supuesto que no. No sea que diga, me voy a resolver nunca más volverlo a hacer. Y seguramente Dios me va a perdonar una vez que vea que yo ya no lo quiero hacer. No, tampoco será perdonado así. Y podrá estar meses y meses la persona, aún habiendo sido cristiana inicialmente, bajo una esclavitud, con una ausencia de presencia de Dios en su vida, porque se le oscurezca que la única forma de ser perdonados delante de Dios
previamente habiendo abandonado la maldad y confesado, es ir al único que pagó la deuda, que es Jesús. Y tiene que depositar su confianza fresca, nueva, en ese Jesucristo. Y claro, cuando hace eso, y por eso le dice Pablo, tienes a Jesucristo. Él es la propiciación por nuestros pecados. Es el pago de tu deuda. No vayas a intentarte justificar porque por tu arrepentimiento. Señor, yo sé que tú me habías perdonado una vez. Yo sé que tú me habías perdonado. Sé que caminé bien, como debe de ser. Tengo las evidencias de haber nacido de nuevo. Pero un día cometí pecado. Descuidé mi oración, etcétera, etcétera. Y cometí un pecado de antes. No sé, dijo una mentira en un momento de mucha presión en el trabajo. ¿Cómo se siente el nuevo convertido? Se siente mal. Su conciencia le acusa, le atormenta. Pierde totalmente la paz. Se siente angustiado. Cuando ora, no encuentra a Dios. Dice perdón, etcétera. Hace firmes resoluciones de no volver nunca a cometer eso. Restituye con la persona que le dijo el perdón, que le dijo la mentira. ¿Y qué? Todo eso no es nada en cuanto al perdón. Esto es simplemente volverse de su mal camino. ¿Qué ha de hacer? ¿A dónde tiene que ir? Tiene que volver a depositar confianza en Jesús, también por ese pecado. No tiene que volverse a arrepentir de todo lo que hizo en su vida pasada. No tiene que volver a pedir perdón de todo. Pero sí ha de ir a Jesús, como dice Primera de Juan, hijito, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados. Acude a Él. En otras palabras, vuelve a depositar, sabiendo que no tiene con qué pagar. Y Él, es así como obtiene perdón. Entonces, es muy importante la fe para alcanzar el perdón, tanto inicial, como también si ocurriere pecado después. Además, Efesios 3:12 dice que tenemos acceso a Dios por medio de la fe, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Fíjate, tenemos acceso a Dios por medio de la fe en Jesús. ¿Qué es un acceso? Entrada, avenida, oportunidad de estar con Él, comunicación. El acceso a este auditorio es esa puerta que está allí. Por esa puerta tú entras a este lugar. Y lo que está diciendo ahí es que para poder tener acceso, no al auditorio obviamente, sino a Dios, por medio de la confianza. Solo aquellos que tienen confianza tienen acceso a tener realmente comunicación espiritual con Dios, amistad con Dios, relación con Dios. Pueden estar con Dios. O sea que esto es algo muy valioso, la fe. Primera de Timoteo 1:4 nos dice que la fe es necesaria para crecer espiritualmente. Dice, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Edificación de Dios, que es por fe. La edificación de Dios, ¿cómo viene? Para que un discípulo esté creciendo espiritualmente, ¿qué tiene que tener como actitud? Tiene que tener confianza en Dios. Tiene que tener confianza a la hora que lee la Biblia. Tiene que tener confianza a la hora que viene al curso. Tiene que tener confianza y expectativa a la hora que oye una enseñanza, creyendo, ¿sí?, que Dios lo va a dar algo en su vida el día de hoy. Porque Dios es bueno y porque lo tiene con algún propósito. Y si no tiene esa actitud, si no tiene esa expectación, si no es esa actitud de recibir de Dios, no es edificado. Porque el acceso para que Dios haga crecer y entender espiritualmente las cosas es que la gente tenga fe. La edificación de Dios es por fe. La santificación es por la fe. Y también por medio de la fe se vencen las tentaciones del mundo. Pues Primera de Juan 5:4-5 dice, esta es nuestra victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. O sea que el que tiene una buena confianza en Dios, el Espíritu Santo va a estar con él. Y lo va a ayudar mucho a la hora de las pruebas y de las tentaciones. Y va a estar continuamente venciendo a este mundo. También por fe, y solo con ella, se pueden resistir los ataques del diablo. Pues Primera de Pedro 5:9 dice que al diablo, al cual resistid firmes en la fe. Y ya casi para acabar, pues todas las dificultades que parecen imposibles en la vida de un cristiano, de hecho, se vencen por la fe. ¿No dice así Mateo 21? Si me acompañas. Mateo 21. 21. Respondiendo Jesús les dijo,
de cierto os digo, que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo lo recibiréis. Ya dijimos el día de ayer que eso del monte se refiere al obstáculo terrible, tremendo, que siempre ha estado ahí y que parece que no se puede mover. Para colmo, todo lo que no proviene de fe es pecado, dice Romanos 14:23. O sea que cuando no hay confianza en Dios, natural, sencilla, como de niño, normal en la vida, pues se peca hasta cuando se come. O se peca hasta cuando se respira, ¿tú me entiendes? Se peca. Porque no se tiene fe en Dios. 500 veces o más viene esta palabra. Y se nos explican sus usos y sus virtudes. ¿Y de qué depende? De una actitud interna de tu corazón. El asunto con la fe es que no hay medidores de fe. Tampoco hay termómetros de fe, ni hay balanzas en que podamos pesar la fe. Y es muy difícil que un pastor o un predicador pueda decir en un momento dado que alguien que hace muchas cosas por fuera realmente tenga además la fe. Es digamos que difícil y delicado poder determinarlo. Pero, sin embargo, si no está esa fe, que ya dijimos que no es la fe de los milagros ni eso, sino es simplemente la confianza que se le brinda a un Dios que es bueno, que es galardonador, que te quiere bendecir, que te quiere ayudar, ¿sí? Que tiene para ti una buena voluntad, un buen plan. Si no está eso, imposible es agradar a Dios. Nada de lo que hagas, aunque le vayas a predicar a los de Pakistán y te maten los musulmanes, no sirve para nada. Y tu vida y todas tus obras y tus acciones son una mera abominación ante Dios. Es la realidad. Si tú no tienes una sencilla confianza, como de niño dijo Cristo, en Dios. Como un niño, sencillita. Así como un niño confía. Pues sí, es cierto. No es nada mágico la fe. Quiero terminar con esto, esta sección del estudio. La fe no es una sustancia espiritual, no es algo como un líquido que Dios te pone o te mete o te infunde un día por el alma. No, eso no es fe. No es nada que se te pueda untar como pomadas, nada que te puedas amarrar como amuleto. La fe es el hombre en su actitud de confiar en Dios. Eso es lo que es la fe. No es nada raro tampoco, ni místico. Es el hombre en actitud de confiar en forma sencillita en su Dios. Tampoco cuando hablamos de fe ahorita estamos refiriéndonos a la fe de los milagros, ni a la fe de esto otro, o sea, cosas de echar fuera demonios o del don de sanidades, no. Estamos hablando de la fe normal, de la fe básica, de la fe, de lo más esencial que se necesita, pues. El justo por la fe vivirá, de la fe para las cosas del diario, para vivir dependiendo de Jesús. La fe de que Él me ama, de que de veras tiene buena voluntad para conmigo. Como dice el apóstol Pablo, lo que ahora yo vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual murió y se dio a sí mismo por mí. ¿Qué está diciendo? O sea, dice, lo que ahora vivo, lo vivo en la confianza del Hijo de Dios. O sea, confío en que Él me ama mucho, en que Él tiene para mí buenos planes, porque así dice, y me lo ha mostrado con muchas maneras, y muriendo por mí sobre todo en la cruz, el cual me amó y se dio a sí mismo por mí. Si tengo tantas pruebas, yo tengo tantas evidencias, la Escritura me lo grita, murió por mí, murió por todos, no por unos cuantos elegidos. Veo que me ha puesto su mano encima, veo que me ha librado, pues me amó. Entonces dice, lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se dio a sí mismo por mí. O sea, lo vivo con esa confianza todos los días. O sea que cuando Pablo comía, digo, no, a lo mejor no era ya algo consciente, pero era algo natural. O sea, gracias Dios. O sea, yo sé que me das esto libremente, bendito seas. O sea, yo sé que me amas. Cuando se levantaba a orar, no se levantaba a orar en la mañana Pablo diciendo, ¿habrá amanecido Dios enojado conmigo? Quizás por eso en los 3 primeros minutos no encuentro la presencia de Dios, ¿no? Porque a lo mejor Dios amaneció de capricho, ¿qué pasa? ¿O Dios ya no es veraz? No.
Pues a lo mejor estaba distraído, o a lo mejor estaba cansado, o perturbada, su mente agotada, lo que sea, pero se ponía a orar sabiendo que Dios lo amaba mucho, y que Dios es inmutable, y que Jesús es el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos. No va a amanecer enojado Dios nada más porque dormí. Dormir no es pecado. Si ayer me dio gracia o antier para orar, pues ¿por qué no me la va a dar hoy? Si Él es el primer interesado. Entonces, una relación de mucha confianza. Una relación de muy sencillita, sin muchas complicaciones. Hay dos actitudes para que alguien lea la Biblia. Uno se pone a leer la Biblia y se da cuenta que está un poco distraído ese día y que quizás no puede concentrarse en una parte del texto y empieza a angustiarse. Ya, a lo mejor no soy salvo, a lo mejor no tengo el Espíritu, a lo mejor yo estoy muy mal, a lo mejor soy un apóstata, a lo mejor esto es un juicio. ¿Cuál fe? ¿Tiene confianza en Dios? La otra persona dice, bueno, pues, Señor, pues ayúdame, me siento un poco distraído hoy, etcétera. Y con confianza empieza a leer y al ratito ya ni se da cuenta. Y ya está Dios bendiciéndolo, ya agarró por aquí una bonita verdad, ya está meditando, ya está viendo, ya está metido en el tema al rato. A veces batalla menos, a veces batalla más, a veces no batalla nada. Pero su confianza es natural en Jesús. Pues ¿por qué no va a querer que yo entienda la Biblia a Dios si Él me manda que yo la lea? Si para eso me dio un mandamiento que no se apartará de mi boca este libro. Y dice que escudriñe las Escrituras y que esté atento a ellas. Pues ¿cómo no va a querer que yo entienda algo ese día? ¿Cómo no va a tener algo bueno que darme a mí en ese día? Mucho más si en ese momento le pido. Pues si algún hijo le pide a un padre, no me va a mandar una culebra, ¿verdad? Le va a dar un pescado. Si le pide pan, no le va a dar una piedra. Señor, yo necesito aquí encontrar alguna cosa para mi vida, importante, o para bendecir a un hermano, o para predicarle a un inconverso, o para entender un tema, para refutar a un hereje. Pues ¿cómo no me va a ayudar Dios? Entonces, esa confianza natural, como tú te das cuenta, es indispensable para vivir el cristianismo. Es lo natural. No tiene nada que ver, estamos desmitificándolo, o sea, no tiene nada que ver con que ahorita tienen que llover desde el cielo rayos o ángeles o cosas de ese tipo, no. O sea, la fe, vimos los milagros de Cristo el día de ayer para ver su carácter, hermanos. ¿Sí? Ya dijimos que el don de milagros no lo tiene cualquiera. Ese es un don que pocos tienen. Sí, pero sí queremos ver su carácter y lo conocemos a través de sus hechos. Y la verdad pues inspira mucha confianza un Dios así. El Dios que dijo quiero. El que le dijo quiero a un leproso inmundo, etcétera, etcétera. El que le echó fuera 7 demonios a una mujer pecadora. ¿No querrá que tú puedas orar bien en la mañana? Por favor. ¿No querrá ayudarte cuando le vas a predicar a aquel vecino impío y necio? ¿No querrá ayudarte? ¿No querrá de alguna forma bendecirlo a él? Y pues si no lo bendice porque el otro no se quiso dejar bendecir, pues a lo mejor te enseña algo a ti Dios, ¿no? Y finalmente, gloria a Él. Te enseñó cómo debatir, o te enseñó la dureza humana, o te cargó más. Estás hablando de una vida sencilla. No que estén mal las obras en la vida del cristiano, pero que sean obras de fe. O sea, obras con fe, obras confiando en Dios. Sí, voy y hago todas estas cosas. Y lo que ahora vivo, o sea, la vida que ahora vivo, mis acciones, mis actividades diarias, lo que ahora vivo, dice Pablo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se dio a sí mismo por mí. Ahí tengo la mejor muestra. Me ama tanto, quiere tanto lo mejor para mí, es más, no me puede ya mostrar más amor. Ya muriendo por mí, pues ya es lo que más alguien más podría hacer por ti, ¿no? Y más cuando eres su enemigo. Y morir por su enemigo, imagínate, ¿no? Cuando no estabas reconciliado, pues me quiere. No puedo negarlo, tengo todas las evidencias, tengo todas las pruebas, no estoy hablando de nada mágico, ni místico. Es fe, es confianza, no es un poder metafísico. Es el hombre, tú depositas fe en la gente, ¿sí o no? Diario, el mecánico, le llevas tu carro, tú depositas confianza en el mecánico, ¿cierto o no? Le dejas tu carro, si tienes carro. No crees que le va a cambiar el motor por otro. Y luego hasta lo hacen. O sea, fíjate que hay gente que prefiere depositar su fe en un mecánico. Se lo cambian. Si tú confías en que cuando llegues el carro te lo van a regresar y que con los poquitos conocimientos o las recomendaciones que te dieron, ese hombre te va a arreglar ese carro. ¿Sí? La gente deposita su fe cuando viaja por avión. ¿Sí? Tiene mucha confianza en los pilotos y en esa aerolínea. Porque imagínate, te trepan allá a 30,000 pies. Ajá. Tú no conoces el carácter de ese piloto. Ajá. Nada más confías en que esa aerolínea es más o menos seria, que no se le han caído aviones, que le darán buen mantenimiento, que los mecánicos ojalá sean responsables y le aprieten bien las tuercas del motor o del carburador, o que el eléctrico sea muy serio, ¿no? ¿En qué basas tu fe? Pues en ciertas pequeñas muestras que te dan ahí de que, pues sí, ¿no? Puedes depositar ahí tu vida. En que se entrenó 4 años el piloto. La verdad, son bien poquitas evidencias eso para confiar la fe, y el ser humano lo hace. Pero en cuanto a Cristo y en cuanto a Dios, tenemos mucho más evidencias que nos obligan a depositar nuestra confianza plenamente en Él. ¿Sí? Porque sabemos quién es. Hemos visto su tratar con nosotros en nuestra vida. La Biblia nos muestra todo lo que le hizo a las personas y cómo las ayudó mucho. Y siempre estuvo bien dispuesto a ayudarlas, perdonó pecados, etcétera, etcétera. La Biblia nos muestra su carácter, que es misericordioso. Hemos visto hasta un Manasés, que caramba, era casi un demonio ese hombre, y sin embargo tuvo misericordia Dios de él. O sea, nos está mostrando Dios su buena voluntad para con el hombre.
Y esas evidencias, y luego nos muestra a Cristo, que murió por nosotros, para mostrarnos amor, por amor a nosotros, para pagar las deudas de nuestros pecados, y que se tomó la molestia de dejarnos un Nuevo Testamento, y que además en nuestra vida actual, pues ha tenido mucha paciencia, porque no nos destruyó cuando era menester, cuando era lo propio habernos destruido, y además nos mandó a una persona que nos predicara, o a una hermana, y puso gente a orar por nosotros, y nos puso una Biblia en las manos, estando en México hace 2000 años que murió Cristo. Muy buena voluntad. Por lo tanto, la fe debe ser obligatoria, en el sentido de que con todas esas muestras de cariño que nos da, y de amor, pues creo que aquí sí lo difícil es no confiar. Lo difícil sí es desconfiar. Debe ser gran perversidad desconfiar de alguien que nos muestra un carácter así. Porque si la gente le confía su dinero a los banqueros, ¿sí? Y dice, bueno, pues yo creo que me van a regresar mi dinero el día que vaya por él, ¿no? ¿Qué prueba tienes de que te lo van a regresar? Prueba no tienes. Tienes tantita evidencia de que a muchos se los han regresado cuando van por él. Y tiene más o menos una buena reputación, ¿no? ¿Por qué la gente mete su dinero al banco? A ver, órale, todo lo que trabajé, desde mi juventud hasta que fui viejito, van y lo meten ahí a Banamex. ¿Por qué? A ver, ¿qué prueba tienen que les van a dar? ¿A poco el papelito? Pues el banquero puede decir, no te doy nada. Ese papelito no es ninguna prueba de que le va a dar nada. Es una pequeña muestra, una pequeña garantía que le está dando. Pero todo el mundo sabe que les regresan porque hay una cierta reputación. Por lo general la gente que va ahí, pues se lo regresan, ¿no? Dice, pues entonces voy a llevar a ese banco y no se lo voy a dar a fulano o a mi vecino así nada más. Bueno, Dios tiene muchas evidencias de su bondad y mucha gente Dios la ha bendecido, ¿cierto o no es cierto? En la historia tú podrás ver gente bien bendecida aquí en el curso o en la iglesia de donde tú vienes. O sea que eso es prueba y evidencia muy fuerte de que Dios de veras que da lo que promete. De que da paz, de que da llenura del Espíritu Santo, da llenura, de que da gozo, de que bendice, de que ayuda, de que liberta del pecado, liberta. No solo la Biblia lo dice, lo puedes ver en los hechos también. O sea que no hay razón para desconfiar de Dios más que la persona no le interese confiar o no quiera confiar y resista toda esa bondad que se le está poniendo delante de parte de Dios. Sin fe, sin este tipo de confianza que estamos explicando hoy, es imposible agradar a Dios. Enoc tuvo testimonio de haber agradado a Dios. O sea, Dios dio testimonio. Este me agrada. Eso es lo que es que tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Dio testimonio a Dios de que lo agradaba. Este hombre me agrada como es. Dios dijo eso desde los cielos. Dios testificó. Dios habló, Dios dijo, Dios se comunicó y dijo, este Enoc, así me agrada. Él me agrada. Él sí me agrada como es. En su generación parece que fue de los únicos que dijo eso. De un hombre llamado Abraham, Dios dio testimonio. Y dijo, ese me agrada, ese es el corazón que yo quiero. No nomás el que altares y sacrificios y rituales, no. Que me confíe. Porque yo no me voy a relacionar con nadie si no es en base a una relación de confianza. Si la gente va a estar incrédula, si va a estar desconfiada en mí, esa es la idea que te da la Escritura acerca de cómo Dios ve este asunto, entonces yo no voy a tener nada que ver con ellos. Porque primero, merezco que se confíe en mí, porque se los he probado de todas maneras. Dios dio testimonio de Abraham de que él había agradado a Dios. ¿Y por qué le agradaba? Nada más porque obedecía, no. Porque además de obedecer, confiaba. Primogénito, a tu único, ¿verdad? Isaac, en el altar, ofrécemelo. Una vez que él era un hombre que ya no podía volver a tener hijos y que Dios le había dado una promesa de decirle, en él vas a tener mucha descendencia. Y de pronto Dios le dijo, ¿veías eso? Él nunca dudó de la buena voluntad de Dios en eso, jamás. Agarró, temprano dice la Biblia en Génesis, se levantó, agarró al muchacho y se fue para allá. Vámonos. Y nunca dudó de que iba a ser como Dios le había dicho. Tú me dijiste que en él voy a tener descendencia. Y dice la Biblia, nos da la clave. Lo recibió en sentido figurativo de los muertos. O sea, como resucitaron los muertos. Dijo, pues lo único que veo que vaya a hacer Dios es que yo lo ofrezca y lo resucite. ¿Sí? Y después va a seguir siendo mi hijo. O sea, jamás dijo Dios tiene algo malo contra mí. Esta es una prueba demasiado terrible que Dios me ha puesto. No empezó con malicias. ¿No? Y después dice, por cuanto no me negaste esa fe es la que me gusta. Tuvo testimonio de haber agradado a Dios. El centurión que vimos ayer, pues Jesús lo dijo, está escrito. Tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Dijo, ni aún en Israel haya tanta fe. La cananea, Jesús dijo, mira, eso es lo que estoy buscando. Que se me confíe, que se quiten esas malicias, esas desconfiancitas, esas duditas que ya no deberían estar ahí, ¿no? Que en cuanto a mí, la gente esté plena de confianza de que yo soy su Dios y la voy a ayudar y soy muy bueno. Que ese es el año de la buena voluntad, que tengo buenos propósitos y que tengo el poder para hacer lo que yo he dicho. Eso es lo que quiere Dios. Dios da testimonio de esa gente. Por eso te habla todo el Nuevo Testamento de la fe, y de la fe, y de la fe, y de la fe, y de la confianza, y de la confianza, y de la confianza, 500 veces. Caramba, 500 veces. Y las obras, hermano, te lo estoy repitiendo, sin fe, es imposible agradarlo.
Los fariseos no les faltaban obras, les sobraban obras, todo hacían. Pero les faltaba eso que Dios está buscando, esa cualidad, esa actitud de los corazones, una confianza en Él. Siempre, continua, todos los días. El justo por la fe vivirá, todos los días, es necesaria. Que esa es la que abre el camino para que el Espíritu Santo venga a morar, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Para que esté la presencia continua, no nada más cada domingo, o cada martes, o un día de vez en cuando te visita Dios. Porque te puede visitar Dios en el curso o en un domingo, y venir su presencia, y tú percibirla, y decir, qué hermosa está la presencia de Dios. Pero habita Cristo por la fe en tu corazón. O te vas y se va la presencia, pues la presencia vino. Pero como no hay fe, como no hay esa actitud que a Él le gusta mucho, no hay acceso a Dios. Entonces Dios no viene y no te sigue bendiciendo toda la tarde del domingo. ¿Comprendes? Y tu vida está hueca, y está seca, y está vacía. Y no solamente esto, vives ofendiendo a Dios, contristando su Santo Espíritu, contristándolo, entristeciéndolo, molestándolo, probando su paciencia hasta el fin. A veces la gente cree o supone que el ser incrédulo es un defecto o un problema, una cosa así. No, hermano, es una abominación que no tiene nombre. Y además es gravísima y muy dañosa, porque impide que esté la bendición continua. Tenemos acceso a Dios por medio de la fe, te lo está diciendo. Acerquémonos a Él confiadamente. No te puedes acercar al trono de la gracia si no es confiadamente, punto y se acabó. Confiadamente. Entremos al lugar santísimo en plena certidumbre de fe. O sea, con una confianza. Sí, ¿no? ¿Y qué tienes? Muchas obras. Sin fe es imposible agradarlo. Dios dio testimonio, me agrada Enoc, esa vida, ese hombre, así quiero yo a la gente. Ese es el ejemplo de los hijos. Dios dio testimonio en la Biblia de Abraham, ese Abraham, así quiero a la gente. Pero fíjate cómo se fue a lo interno, acá. Yo quiero esa confianza. Este hombre sí cree que yo le tengo buena voluntad, que lo voy a estar ayudando mucho. Y muchas mujeres también agradaron a Dios y tuvieron buen testimonio. Pero no era, ese testimonio no lo alcanzaron por todas sus acciones religiosas que hacían por fuera. Alcanzaron ese buen testimonio por esas actitudes que Dios alcanza a ver dentro de una persona. Y esa es una actitud voluntaria. La gente decide confiar o decide desconfiar. ¿Sí? Dios ve los corazones. Y sin fe, pues imposible. Ya está escrito, pues yo no sé qué más habría que darle vueltas a un texto así. ¡Imposible! Óyelo bien. ¡Imposible! No es posible. Nunca le vas a agradar a Dios si no tienes fe en lo que dice Hebreos 11:6. Porque es necesario, dice. Necesario. Es un requisito indispensable. Dios ha decidido y lo ha decretado y no lo va a mover nunca jamás. No importa. Primero mandará a la humanidad entera al infierno antes de mover lo que Él ya dijo que es un requisito. Que Él se va a relacionar con la gente en base a una relación de confianza. Y a los que confían en Él, los va a bendecir. Y a los que tienen esa actitud de corazón. Y todos los días van a estar confiando en Él. Y a los que no, no. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, aquí todos nos estamos acercando a Dios de una forma u otra, en eso estamos. Pero el que se acerca a Dios no nada más se tiene que acercar a Dios. No nada más tiene que ir al templo. No nada más tiene que ir a la Biblia. No nada más tiene que hacer oraciones. No nada más debe de tratar de agradarlo según las cosas que a Él le gustan, según obras, misericordias y predicaciones. Es necesario que el que se acerca a Dios, además de acercarse, crea que le hay y es galardonador de los que le buscan. O sea, no solo que existe, si no, no se le acercaba, sino que ese Dios es bueno. Óyelo bien. Que tiene buena voluntad para con esa persona que se está acercando. Que lo quiere bendecir, que lo quiere ayudar, que lo quiere premiar, que tiene buenos planes, que si lo acerca no es para destruirlo. Y si le dice que le pida no es para darle culebras en vez de pescados. Y si le dice que haga esto o que ponga a su hijo en el altar, como en el caso que fue con Abraham, no era para destruirlo, sino para resucitarlo en todo caso. Fíjate hasta dónde llegó la confianza de este Abraham. Dijo, bueno, pues lo va a resucitar, pues eso es todo. Se acabó. ¿No? O bueno, o después cambiará a Dios y me dirá ahí que haga esta otra cosa. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y es galardonador de los que le buscan. Premiador. Dar un galardón es premiar, bendecir. Que Dios es así. Que si lo está llamando no es para que se pierda, ¿verdad que no? Y si le dice que ore, no es para que no darle gracia para que ore. Y si le dice que lea, no es para que no entienda nunca nada, sino que va a ir entendiendo lo que Dios quiera darle. Y si le dice que predique, no es para que se caiga en depresión, porque no se le convirtió a nadie, sino para cumplir lo que él ha dicho, que unos se van a salvar y otros no. Pero tú cumpliste con la voluntad de Dios y aprendiste mucho.
Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y es galardonador de los que le buscan, que tiene muy buena voluntad para con ellos. Que si lo trae a Cancún es para enseñarle algo. Que si lo llamó no es para condenarlo, sino porque quiere salvarlo y que sea uno de los escogidos. Y que si le permite pruebas o tribulaciones, es porque algún gran propósito tiene aquí en esta vida y que al final en gloria le va a dar todas las cosas. Y que si dice que le va a dar el Espíritu Santo, se lo va a dar y punto y se acabó. Porque no lo va a poner a pedir Espíritu Santo para que no se lo dé. O para dejarlo todo frustrado. ¿Sí está comprendiendo? Pues es la razón por la cual la gente no recibe el Espíritu Santo, porque no tiene fe. No confían en Dios. Creen que Dios es un mentiroso. Punto y se acabó. Por eso es la única razón. Aquí dice que Dios da el Espíritu Santo a la gente, da unas condiciones. Dios bautiza y llena con el Espíritu Santo. Y eso es una experiencia consciente, aunque no tiene que hablar en lengua necesariamente, ni se tiene que caer, ni tiene que gritar y puede ser muy agradable, pero es una experiencia consciente, dice la Biblia. O sea, la gente sabe que fue receptora de la presencia del Espíritu Santo. Eso es seguro. No es una cosa que la gente pasó totalmente desapercibida. Era una vivencia consciente. La gente sabía que lo había recibido. Si Dios dice que lo da, pues es que no es mentiroso. Pero el que no lo recibe, pues ha de ser que Dios es mentiroso entonces. Seguramente te promete y te emociona. Y además te dice de la gran necesidad para no darte nada luego, etcétera, etcétera. Sí, hermanos, estamos viviendo en una época de gran incredulidad. Y mis temores son, y se los comparto a ustedes, que pueda haber varios o muchos de ustedes que no tengan todavía esta fe. A mí no me importa que tu pastor me diga que eres salvo. ¿Sí? Qué bueno, él ve las cosas conforme a la Biblia y según la Biblia más o menos tiene los requisitos, qué bueno. Pero a mí me preocupa, porque sé en qué generación estamos viviendo ahorita. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿va a hallar fe en el mundo? ¿Va a hallar fe en el mundo? No, ¿verdad? La pregunta es ahí, no. La respuesta. Es una generación bastante incrédula y bastante perversa. ¿Sí? Y cuando se predica arrepentimiento, y cuando se habla de obediencia, y cuando hay avivamiento, hay mucha energía, hermanos. Y la gente se deja mover muchas veces por mucha actividad. Y vamos a conquistar el mundo y a viajar por él y la república, y a predicar a diestra y a siniestra, y a pelearnos y a contender por la fe ardientemente. Pero a veces la gente se puede ir por todo eso sin tener esto, que es esta preciosísima e importantísima fe que dice Pedro, que es la que es vital y es la misma esencia de la vida cristiana diaria. Es lo indispensable, es la actitud por excelencia que Dios está buscando. Es la clave, la llave a las bendiciones, a crecimiento espiritual, a ser guardado del pecado, a tener continuamente la presencia de Dios, a poder obtener peticiones de Dios en oración, a tener bendición, continua llenura, gozo, paz, amor, todo por medio de esa preciosísima fe. Y a vencer el mundo y al diablo y todo lo demás. No vaya a ser que simplemente andes tú por ahí con una creencia intelectual, que eso no es fe. Si estás convencido intelectualmente de que existe un Jesús, y estás convencido intelectualmente de que ese Jesús dijo que hay que vivir en santidad, y estás convencido intelectualmente de que esta Biblia es buena, pero no tienes ni una gota de confianza en esa persona que tú ya sabes que existe. Que digas, tiene buenos planes para mí, óyelo así. Porque dice, es necesario que el que se acerca a Dios, esa persona que se acerca a Dios, crea que Dios existe y que es galardón de los que le están buscando, en este caso, él mismo. O sea, que Dios me quiere bendecir a mí. Ahorita olvídate del mundo entero. Que te quiere bendecir a ti. Que tiene un propósito contigo. Que tiene un plan para ti y que te lo está mostrando y te lo está revelando. Que la serie de circunstancias que te han acercado a Él no son casualidad. Y si hicieras una lista, quizás caerías de rodillas y dirías, Señor, perdóname por mi abominable incredulidad. De cosas que Dios ha hecho para mostrarte su buena voluntad y buen favor hacia ti. Como para que a la primera de cambios una persona, en un momento dado, no pueda alabar a Dios, no pueda orar en la mañana y empezar a entrar en gran crisis porque creo que estoy mal, etcétera, etcétera. ¿Qué está pasando ahí? Grandes incredulidades. Eso es lo que hay ahí dentro del corazón. Ausencias del Espíritu Santo. Conciencias atormentadas. Porque se separan de Cristo y no están unidos más por Él por medio de la fe. Eso es lo que existe. Eso no es la vivencia cristiana normal. Problemas, situaciones, confusiones. Los que buscan a Jehová entienden todas las cosas, dice la Biblia. Las vas a terminar entendiendo. Y las que no entiendes, tienes una bendita paz en tu alma, de que te las va a explicar cuando sea su tiempo, según vayas tú creciendo. ¿Cierto o no es cierto? Ni modo que te vas a aprender toda la Biblia de un solo golpe. Claro que no. Yo muchas cosas no sé y no entiendo. Pero confío en que mi Dios me va a ir alimentando según sea mi necesidad. Y según yo estudie y según vaya entendiendo unas cosas, voy a ir entendiendo otras. Estoy en una bendita calma en mi vida en cuanto a eso. Estás buscando. Y cuando te pones a buscar, buscas con fe. Y entonces entiendes. Así que mucho cuidado, porque la actividad te puede arrastrar.
Las muchas obras te pueden arrastrar. Y qué bueno que tengas mucha actividad, siempre y cuando tengas mucha fe. O sea, tengas la fe de vida en el corazón. Entonces confiando en Dios. Que todo lo hagas en la fe, porque lo que no proviene de fe es pecado. Y si tú tienes talleres y vas al taller por cumplir con un taller, es pecado. Porque no lo haces con fe. Y si vas a ese taller, y dices, bueno, pues es que ahora me tocó aquí en la cárcel, o ahora me tocó aquí con los niños en el hospital, o ahora me tocó en la casa, aquí, bueno. Si tú haces eso, y no lo haces confiando en que Dios te puso ahí para bendecir a alguien, para enseñarte muchas cosas a ti, sino más por cumplir con un requisito legal, y no lo haces con el corazón, y no tienes confianza en Dios, y no vas a predicar a la gente con confianza, y no vas a ver al enfermo o al encarcelado con confianza, no sirve de nada. Y no solo no sirve de nada, estás pecando, estás en unas tinieblas, estás en unas cegueras que no te imaginas ni siquiera en dónde estás. Las tinieblas te han cegado los ojos. Si te imaginas que eso agrada a Dios, hay que hacer las cosas con fe. Y lo que no proviene de fe, ¿qué es? Pues es pecado. El que no vive en esa fe del Hijo de Dios, el cual me amó y murió, se dio a sí mismo por mí. Una confianza naturalita que la puede tener un niño de 5 años, que la puede tener, ¿verdad?, un adolescente de 13 años, que la puede tener cualquiera que tenga una confianza en Jesús. Natural. Sencillita, sin muchas complicaciones. Pues es pecado. Ok. Espero que te pruebes a ti mismo, como dice la Escritura, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Si tienes esto, si tienes todo lo demás y esto, para ti no es el mensaje más que para confirmarte que sigas adelante. Pero si tienes todas las obras y no tienes esta confianza sencillita, que no es para milagros, ni metafísica, ni nada, sino la confianza natural en tu relación personal con Dios, tú necesitas poner tu confianza en Cristo y en Jesús. Y la necesitas poner ya y empezar a vivir con fe todos los días, confiando en Él. Sin llenarte de incredulidades ni de dudas, y haciendo todas las cosas como las debes hacer. Este no es un gran estándar, esto es lo básico de la relación cristiana. Y acuérdate, Dios ha decidido y ha determinado. Y primero van a pasar el cielo y la tierra antes de que se rompa lo que Él ha decretado. Que el justo por la fe vivirá. Ya está escrito. Y que la persona se va a relacionar con Dios solamente en base a que la gente le deposite su confianza en Dios. Y se rinda a Dios. Le diga, Señor, confío en ti. Tengo todas las pruebas y todas las evidencias. Me rindo, pero en el sentido ahora sí de rendirte, no de no cometer pecados, sino me rindo a que voy a confiar plenamente en ti. Totalmente en ti. En tu bondad y en todo lo que me das. Cada día voy a confiar en ti. Cada momento voy a confiar en ti. Dios ha dicho eso. Que sin fe, sin esa confianza sencillita, es imposible. Voy a confiar en que tú eres bueno. Voy a confiar en que tú me amas. Voy a confiar en que tienes un buen propósito para conmigo y que tú me vas a ayudar para todas las cosas del cristianismo. Ajá. No nada más voy a hacer mis buenas resoluciones. ¿Sí? Porque puedes caer hasta en la herejía, déjame decirte. Hasta en la herejía puedes caer y volverte un pelagiano o volverte un arminiano herético. En el sentido de que nada más por tus propias fuerzas vas a hacer todo. Señor, yo creo que si tú me estás diciendo que yo no pequé, pues yo creo que tú me vas a ayudar también. Yo voy a poner todo de mi parte. Yo tengo mi decisión firme, mi arrepentimiento lo confirmo todos los días. Pero además yo sé que tú me vas a ayudar, me vas a dar gracia. Eso es el camino correcto para no pecar. Señor, si tú me has pedido una serie de mandamientos que yo ore, pues primero yo entiendo que son buenos para mi vida. Para empezar, yo no los veo como un problema ni una molestia. Son buenos para mí. Claro que son buenos. Entiendo eso. Y número 2, pues entiendo que me vas a ayudar para que lo haga. Y me vas a bendecir mientras lo hago, caramba. Además, mientras lo hago me vas a bendecir. Señor, yo creo que si tú me has dicho que yo predique a las almas es porque te van a interesar mucho. Y Señor, pues yo creo que tú me vas a ayudar, que tú me vas a bendecir con todas mis torpezas, mi falta de sabiduría, a que les predique. Voy a cumplir con tu mandato. Sé que unas se van a salvar, como dice tu palabra. Sé que otras se van a molestar, como dice tu palabra también. Pero yo confío en ti y lo voy a hacer. Adelante. Eres bueno. Eres bendecidor de los que te estamos buscando. Ese tipo de actitud es esencial, es básica. Pero si tú me dices, bueno, tengo que orar, bueno, tengo que leer, me voy a decidir leer, me propongo todos los días leer y orar, y hasta ahí no vas a tener ninguna bendición y además es pecado. Eso es maldad eso, porque no proviene de una actitud de confianza en tu Dios. Señor, si estoy en un curso, yo creo que me vas a bendecir cada mañana, especialmente cuando separé mi tiempo, dejé mi trabajo secular o mis deberes para estar en el curso. Yo creo que tú, no el hombre del micrófono, no las páginas del libro, no las notas, no, tú que estás en los cielos, me quieres enseñar, me quieres hacer crecer, me quieres bendecir, ¿sí? Y para algo voy a estar ahí. Esa inversión de tiempo no va a ser en vano, no va a ser para tomar unos apuntes solamente, me vas a bendecir mi corazón,
No solamente voy a salir de este curso entendiendo muchas cosas, sino teniendo más confianza, más misericordia, más amor, más humildad, más santidad, etcétera, etcétera. Esa es la actitud básica. Y sin esa fe, no se puede agradar a Dios. Por eso te puedes caer hasta en la herejía. Puedes tratar verdaderamente, aunque no de justificarte por obras inicialmente, puedes tratar después de estar viviendo la vida cristiana por las obras, o de santificarte por obras. Y eso es un camino totalmente equivocado, ¿no? Aquí tiene que haber siempre esa sencilla confianza en Cristo. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar con fe. O sea, cada quien en lo personal. ¿Requiere Dios un cambio de actitud en ti? Contéstaselo tú a Él. ¿Le has dado el lugar debido que te muestra el Nuevo Testamento a la confianza? ¿Andas haciendo un montón de actividades nada más por cumplir requisitos legales? ¿O haces esas actividades en la fe del Hijo de Dios, en la confianza de que Jesús te ama y te puso ahí para enseñarte algo? ¿Tienes o no tienes esa confianza? Natural, como de niño, sencillita, no para hacer milagros ni resucitar a los muertos, no. Para confiar en la buena voluntad de tu Padre Celestial todos los días, para poder vivir, porque el justo por la fe vivirá. Para poder estar unido a Cristo, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin, nuestra confianza desde el principio, con tal, para seguir en la vid verdadera, permaneced en mí, permaneced en mí. ¿Cómo permaneces en Jesús? Con una confianza sencilla. Así es como permaneces en Jesús. Estas cosas han escrito para que creáis, y creyendo tengáis vida eterna. Creyendo. ¿Es digno Dios de tu confianza? ¿Te ha dado pruebas o algunas muestras de que tú puedes confiar en Él? Simple y sencillamente confiarte en Él. ¿Podrá Él ayudarte? ¿Crees que tenga Dios la integridad para cumplirte lo que ha prometido? ¿O le dices mentiroso en su cara al dudar de esas cosas básicas? No de los milagros, ni de los demonios, ni de los sanidades, no. Hemos visto que hay dones, eso es otra cosa. Si te promete pan, ¿te va a dar piedras? Si te promete un pescado, ¿te dará serpientes? Si te pide que camines en obediencia, ¿no te dará la gracia? Si nos manda a tener buenas vidas de oración, invirtiendo tiempo en eso, ¿no nos dará la gracia? ¿En qué tipo de monstruo crees tú? Ese no es el Dios verdadero ni el de la Biblia. Estás insultando a Dios con tu abominable incredulidad. Estás insultándolo, le estás llamando mentiroso en su cara. Porque si tu padre terrenal, tu padre de aquí, de este mundo, siendo un hombre sencillo, te dijera, mira, aquí está este cheque, hijo, aquí está este cheque, hija, lo puedes cobrar, ¿tú le tomarías la palabra en serio o no? ¿Confiarías en él? ¿Por qué no confías en Dios? Y si ni a tu padre terrenal le podías confiar en esas cosas porque era demasiado perverso, pues no lo confundas con el Padre que está en los cielos. Saca esa maldita malicia de tu corazón. Y si ya te apaleó tanto esta vida y este mundo de que te traicionaron la confianza hombres o religiones o sectas, ¿verdad? Pues entiende que Dios es muy distinto. Deja de compararlo con semejantes cosas. Si ya te sientes apaleada y apaleado de ver depositada tu confianza, pues es que la fuiste a depositar donde quizás no deberías. Pero ¿por qué no acudes al bendito? ¿Por qué no acudes al que es bueno? ¿Por qué no acudes al que puedes confiar y quitas esa malicia incrédula de tu corazón? Y si lo que te oscurece son dudas y temores y miedos, ¿por qué no te atreves a confiar en Dios y dejas esa cobardía?
más. Una confianza básica, sencilla, no pide más. Inicialmente ni siquiera te pide mucha confianza. Te pide que deposites esa capacidad que todos tienen de confiar en Él. ¿Ya? ¿Es todo? Por medio de la fe tienes acceso a Dios, pero sin fe no tienes acceso a Dios. Si no le pones un poquito de confianza a la oración, no te llega ni al techo. Si no le pones un cambio de actitud a tu adoración, no sirve para nada y además cometes maldad. Y no tienes acceso a Dios. No tienes compañerismo con el Espíritu Santo todos los días. Bueno, tan buen dispuesto estaba él que aún a un hombre incrédulo que lo acababa de regañar, cuando el hombre dijo, creo, ayuda a mi incredulidad, de inmediato Cristo le ayudó. Pero depositó la confianza que tenía en él. Eso sí, la poquita. Lo que pidió fue más todavía de luz. Conocía poco de Jesús. No es el caso nuestro, conocemos mucho de él. Sal de tu engaño si estás ahí en tu engaño. Sal, porque 500 veces se menciona esta palabra en el Nuevo Testamento. Y la hace Dios la condición indispensable para toda relación contigo. El conocimiento intelectual no es suficiente. Nociones teológicas, información almacenada en tu mente o en tu carpeta, eso no es suficiente. Entendimiento de cómo funcionan cosas, no. Tú has depositado tu confianza en una persona que es Jesucristo, que vino hace 2000 años y que ahorita está en el cielo y en la gloria y que ha dicho que va a ayudar a todos porque es Dios. ¿Sí o no? Ese es el punto. ¿Crees que tiene buena voluntad para ti, sí o no? Y eso crees, confías diario en eso y te mueves así. ¿Te quiere ayudar o no? Si te da convicción de pecado, ¿te la da para perderte o para salvarte, pues? Le decían a una persona en una ocasión que estaba en una gran convicción de pecado, pero fuerte. Uno de los grandes padres de la iglesia llamados. Y la persona tenía miedo que Dios no la fuera a perdonar. Y le dijo, ¿tienes miedo de que Dios no te perdone habiéndote dado convicción de pecado y gracia para que dejaras los pecados y te arrepintieras? Es ridículo. ¿Para qué crees que te dio lo uno, sino para llegar al otro? Pero ahí están esas malditas incredulidades, esas actitudes diabólicas engendradas por el mismo diablo y por tu corazón, que hay que rechazar, peor que los pensamientos de fornicación, peor que los pensamientos de soberbia, peor que los de avaricia, porque en verdad es peor que todos ellos juntos. El hombre o la mujer que dejan que las dudas empiecen a meterse a su cabeza así nada más, realmente abren la puerta al mismo pozo del infierno. Las dudas acerca de Dios me refiero, porque dudas doctrinarias, ¿quién no tiene, hombre? Dudas acerca de que Él te ama, de que Él te quiere, de que Él te ayuda, de que Él te va a sacar adelante. El que deja eso, olvida, esos pensamientos son peores. Es albergar casi al demonio en tu casa. De si le intereso o no le intereso. Olvídate. Es insultarlo en su mera cara. Es llamarle mentiroso en su mero rostro. Una vez que él ha hablado, ¿no es digno de crédito a su palabra? Ya lo dijo, no lo va a hacer. He aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿No lo va a hacer? ¿Te va a dejar abandonar un solo día, caramba? Cuando pases por el fuego, no te quemarás, etcétera, etcétera. Yo estaré contigo. ¿No lo va a cumplir? ¿Es mentiroso acaso? ¿Tiene fama de mentiroso? ¿Quién acusará a Dios? Sea Dios veraz y todo hombre es mentiroso. Cuando ha dicho que es poderoso para guardaros sin mancha y sin caída, os santificará, ¿no se le debe de creer a Dios? ¿Se le debe poner en duda con gran malicia y decir, pues quién sabe si esto es para mí? Cuando él dice que su voluntad es que todos los hombres sean salvos y la voluntad de Dios es vuestra santificación. Si él ha dicho, venid a mí todos los trabajados y cargados que yo os haré descansar, no va a ser descansar. Si ha dicho que él da paz, no da paz. Si ha dicho que llena con el Espíritu Santo, no llena. Es llamarle mentiroso en su cara, hermano, tienes que entenderlo. Cuando se duda de su palabra, se duda de la persona que prometió. Se pone en duda la integridad del carácter mismo de Dios. Ha dicho que va a suplir las necesidades básicas, hasta las materiales, caramba. No lo va a hacer, es mentiroso él.
Déjame decirte que Dios no es ningún mentiroso. Déjame decirte que Dios es muy veraz. Porque si Dios dejara de cumplir una sola de las promesas que están en la Biblia, alguien se podría levantar en el día del juicio final y decirle: Dios, usted no cumple, usted no cumplió esto. Pero Él las va a cumplir todas, bajo las condiciones que Él ha dicho. Solo te pide que deposites tu confianza en Él. ¿No dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? Inicial y continuamente también. Claro que sí. Inicial y continuamente. Grandes abominaciones de incredulidad pueden haber en tu corazón. Y tú preocupado de la fornicación y de la borrachera, y del rencor y de la ira, y de la amargura, y de esto y lo otro, pero no te has preocupado quizás de lo que te grita el Nuevo Testamento: la incredulidad. Esas conciencias que atormentan a veces pueden ser sospechosas, querido hermano, de una conciencia sucia, de una vida no perdonada por Dios, porque se trata de justificar por sus propias obras, que hace puras nuevas resoluciones, o de alguien que está cayendo ya de la gracia, empezándose a sentir que Dios tiene que perdonarle porque él ahora ya decidió que no va a volver a hacer eso. Mucho cuidado, mucho cuidado. Hay que ir al que perdona, al que pagó la deuda, y volver a confiar en Él. Te puedes estar queriendo cuidar de muchas cosas y no ver esto, que Él necesita y requiere de ti esta actitud. Tú le respondes a Dios, así, nada más con la pura actitud, y Dios hace su parte, tan seguro como que el sol va a salir mañana. Y más todavía, porque Dios es inmutable y es imposible que mienta. Tan seguro como que mañana va a salir un sol, y más todavía, es que Dios da su Espíritu Santo, de ese tamaño. Y que ayuda y da gracia, y que bendice, y que ayuda a orar. Tan seguro como eso, y como que la historia de los cristianos te grita que han habido millones de personas y cientos de miles que han recibido esas bendiciones. Que limpia la conciencia de obras muertas, olvídate, caramba. Uy. Que te deja como niño el corazón, tierno, sensible. Ahí está la maldita incredulidad cuando hablamos de bienaventurados los que lloran. Ahí está, ahí se ve, ahí se nota, se percibe en el ambiente. Cuando empiezas a ver el estándar bendito de Dios que dice que hay que ser quebrantado de corazón, que debes de tenerlo tan sensible, que te duelan las cosas, que puedas llegar a llorar en un momento dado, quebrantado. Pero ahí está el engaño de tu propio corazón. No, así no se puede. Es que yo soy diferente. Es que yo no soy emocional. Es que yo no soy expresiva. Es que yo soy diferente. Mi Biblia dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos van a recibir consolación. Y si tú no, a ti no te va a consolar Dios en los cielos. En vez de rebelarte contra la santa palabra de Dios, en vez de endurecerte y decir que no se puede, llamándolo a Dios mentiroso, deberás decir: no lo tengo, aunque me condene esa palabra. No tengo yo esa sensibilidad. A mí no me pueden tanto los asuntos de Dios ni los de los demás como para llegar a estar quebrantado algunas veces. A mí no me duelen tanto. Pero ahí está esa rebelión contra la palabra. Prefiere condenar a Dios. Y prefiere imaginarse que va a entrar por las puertas de la gloria defraudando tu propia alma, mientras no tenga el corazón sensible. Ahí entra la incredulidad. No se puede, o a mí no. En vez de decir: Señor, para ti es fácil. Señor, tu palabra dice en Ezequiel 36, pondré dentro de vosotros un corazón de carne, un corazón sensible, un corazón que percibe, que se quebranta, que le preocupa, que le duele lo de los demás.